Buenos días, vamos a dar unos minutillos por si se va uniendo más gente y empezamos en breve. Bueno, pues yo creo que vamos a ir comenzando y así, bueno, pues se van uniendo los que vayan llegando poquito a poco. Buenos días a todos, gracias por haberos registrado en esta jornada y a asistir a esta introducción a los espacios de datos, aunque bueno, en principio estaba planificado hacer una presentación máximo 1 hora, yo espero que sea bastante menos para no robaros tampoco mucho tiempo. Bueno, mi nombre, me presento, soy Ismael Navas Delgado y hoy la idea es contaros esa introducción a los espacios de datos que os pueda servir, bueno, para motivaros en conectaros a futuros webinars que hagamos o sesiones que organicemos dentro del Centro Demostrador de Espacios de Datos para el sector agroalimentario de Andalucía, que es el proyecto de la SEDIA que estamos desarrollando y del que vamos a lanzar una serie de webinarios o de webinars para contar cosas de espacios de datos. Y bueno, la idea un poco de esta introducción es acercar principalmente a las empresas. Yo creo que la parte de vosotros sois personas de empresas a esta temática de los espacios de datos. El objetivo de la sesión, bueno, es bastante claro, es hacer esa introducción. Yo intentaré, como os digo, no extenderme demasiado. Después mi compañero Juan Aguilar os contará además bueno, pues un tipo de sesiones que tenemos, que son los data dance, que están orientados a cómo podemos generar innovación dentro de los espacios de datos. Y bueno, os contará un poco ese tipo de sesiones como son, que normalmente las hacemos presenciales porque por el tipo de actividad que es, pues requieren que sean normalmente en persona. Y bueno, pues contará un poco cómo son esas dinámicas para animaros a apuntar a alguna de esas sesiones cuando las montemos y les vayamos dando publicidad. Ya sabéis que bueno, podéis encontrar la información de lo que vamos montando principalmente en LinkedIn.
Pero bueno, tenéis también mi correo electrónico por si en algún momento queréis consultarnos sobre los próximos eventos o acciones, pues podéis preguntarme sin problema por el correo electrónico. En primer lugar, bueno, a ver, esa transparencia. Vale. Hace una píldora de publicidad y es que esta semana tenemos el foro Transfiere en Málaga, en el Palacio de Feria, y queremos aprovechar la oportunidad para contaros que tenemos unas sesiones presenciales en torno al Transfiere, que las realizaremos allí mismo en el Palacio de Feria el miércoles 25, que está organizado en sesiones de mañana y tarde, pero realmente las sesiones de la tarde son repeticiones de las dos primeras sesiones de la mañana, por si alguien por la agenda del Transfiere no le encaja, pues que pueda ir a la sesión de la tarde en vez de la de la mañana. Tenéis el QR para hacer la inscripción, pero bueno, ya os digo que tenéis también el LinkedIn, que le hemos estado dando publicidad, y os animo a que si estáis por el Transfiere os acerquéis, y si no estáis pensando en ir o lo estáis planteando, comentaros que también, como tenemos organizada esta sesión, tenemos la posibilidad de, al que lo necesite, darle entradas gratuitas al foro Transfiere para que pueda asistir a las reuniones. Realmente la entrada son para 3 días, pero bueno, vale para entrar el miércoles para acceder a las sesiones. Entonces, bueno, si alguno no tiene entrada y la necesita para entrar a las sesiones, pues en la misma inscripción, pues marca la opción de que requerís entrada y os mandamos el enlace para que podáis obtener esas entradas al Transfiere. Como os digo, en esas sesiones que van a ser presenciales, bueno, pues contaremos el proyecto que hemos llegado a conseguir dentro del proyecto en la primera sesión. Habrá una segunda sesión que será ese Data Dance que os contará después Juan Aguilar de lo que va. Y justo antes del mediodía, del almuerzo, pues un taller práctico donde contaremos qué tenemos desplegado en el centro demostrador y los casos de usos que tenemos en el centro demostrador a día de hoy. Y por la tarde, pues como comentaba, repetí un poco las dos primeras sesiones, que son primero la informativa y después la más orientada a innovación, por si a alguien no le encajara en la sesión de la mañana. Comentaros que la sesión se va a grabar, con lo cual todo lo que se diga podrá ser utilizado para acciones informativas de publicidad. Y bueno, al final compartiremos el vídeo y la presentación para que lo veáis con calma. Y bueno, pues si lo queréis compartir a ese compañero que justo hoy tenía otra reunión a esta hora, ¿no? Comentaros que el chat está deshabilitado, un poco también porque no estén saltando mensajes de forma constante y nos distraigan, pero tenéis la sección de preguntas y respuestas, en la que podéis ir dejando las preguntas, de forma que al finalizar la sesión, pues responderemos a alguna de ellas, las más interesantes y las que nos dé tiempo. Si alguna se quedará sin contestar, por correo electrónico, pues mandaremos la respuesta a esa pregunta o el comentario a esa posible discusión que se abriera a partir de esas preguntas. Por lo tanto, bueno, a partir de aquí empezamos y os voy contando esa introducción a los espacios de datos. La introducción a los espacios de datos no podía empezar de otra forma que hablando de datos y de la importancia de los datos, ¿no? De cómo esta nueva revolución de la inteligencia artificial, que viene después de todas estas revoluciones que hemos tenido en la industria, revoluciones industriales, la electrificación, la era de la computación, la teoría de la información, Internet, y la era en general de la revolución digital que estamos viviendo, que es mucho más acelerada que el resto de revoluciones previas, pero además ahora con la revolución de la inteligencia artificial no podemos olvidarnos de que esa revolución no es posible sin los datos. Los datos son el motor que mueve esa nueva revolución del uso de la inteligencia artificial, y es un reto el usar esos datos, porque realmente generar datos ya se están generando de forma masiva, ya el tener datos suficientes no es el problema es sacarle provecho a esos datos. ¿Y cómo sacarle provecho a esos datos de la mejor manera posible? Y ahí es donde entran un poco en juego los espacios de datos. Si damos un paso más allá sobre los espacios de datos y las implicaciones que tienen los espacios de datos, realmente la filosofía principal
que hay detrás de los espacios de datos es la compartición de los datos. No podríamos hablar de espacio de datos sin pensar en compartir datos, pero además en compartir datos de una forma diferente a como venimos haciéndola, es decir, compartir esos datos sin perderlos, sin perder el control sobre esos datos. La soberanía del dato yo creo que es un concepto clave cuando hablamos de espacio de datos, ya que cada organización que decida compartir de forma voluntaria datos, al final debe decidir o debe poder decidir en el contexto de los espacios de datos con quién comparte, para qué comparte esos datos, con qué finalidad, bajo qué condiciones los comparte, condiciones del tipo que sea, incluso condiciones, por ejemplo, temporales, durante cuánto tiempo quiero compartir ese dato con una entidad a la que le estoy compartiendo los datos. Y al final todo esto se organiza mediante mecanismos de gobierno del dato, de acuerdos jurídicos, de estándares técnicos comunes, de infraestructuras que garanticen la seguridad, la trazabilidad. ¿Y qué conseguimos al final con todo esto? Pues un montón de cosas, como tenéis ahí en la izquierda en las transparencias, ¿no? Por un lado, ganamos en eficiencia, optimizamos los procesos, reducimos costes gracias a una visión más completa de la cadena de valor del dato. Por otro lado, fomentamos la innovación. Es posible, gracias a los espacios de datos, desarrollar nuevos productos, nuevos servicios basados en estos datos, que de forma aislada, con los datos propios que tenga cada una de las empresas, no iba a ser posible. Por otro lado, se incrementa la colaboración. Es posible conectar con otras empresas, con administraciones, con centros tecnológicos que desarrollen nuevas tecnologías de análisis de datos, y todo ello en un marco de confianza que establecen o que permiten y ofrecen los espacios de datos. Por otro lado, bueno, pues esto abre nuevos modelos o puede abrir nuevos modelos de negocio basados en datos, como la analítica avanzada de datos, el uso de esa inteligencia artificial sobre datos que ya no sean solo los propios de mi empresa, sino los que pueda conseguir de otras empresas que los compartan bajo las condiciones que ellos establezcan, y todo en un contexto de un marco europeo, que es de donde se están moviendo los espacios de datos. Es decir, que esto además permitiría escalar estos negocios a nivel europeo. Es decir, que esta compartición de datos no la vamos a centrar en un sector solo o en una región o en un país, sino que estamos hablando de compartir datos entre sectores y a nivel europeo, de forma que bueno, pues podamos aprovechar datos que sean de relevancia para nuestro negocio de cualquier parte de Europa, de cualquiera de los espacios de datos que se están desplegando en Europa a los distintos niveles y en los distintos sectores. Eh, eh, Siempre, como decía más, esto desde la soberanía del dato, es decir, que el propietario del dato va a mantener siempre el control de sus datos y la propiedad de los datos. Bueno, se me ha escapado ahí de los datos agrícolas, porque bueno, la transparencia realmente, la base está en el proyecto, que como realmente el proyecto del que partimos es un proyecto para el sector agroalimentario, bueno, pues alguna cosilla igual se me ha escapado que pone agro, pero esto aplica a cualquier sector. De hecho, desde el proyecto lo estamos desarrollando desde una unidad de investigación, que es el Ágora Data Lab de la Universidad de Málaga, donde es posible no solo unirse al espacio de datos del sector agroalimentario andaluz, sino que también bueno, pues podéis unir al espacio de datos más tecnológico que teníamos dentro de la Ágora Data Lab, donde es posible además hacer experimentación sobre los espacios de datos y probar esta tecnología en un entorno controlado, donde además, bueno, pues proporcionamos, entre otras cosas, el conector como servicio, de forma que el conector es algo transparente al usuario del espacio de datos. Y bueno, a todo esto se une pues también que estos datos pues están anotados mediante metadatos, lo que facilita la interpretación de estos datos por parte no solo del usuario, sino también de las máquinas que estén o de los algoritmos que estén accediendo a estos espacios de datos para obtener la información. Eh, Llegado a este punto quería poner una definición y bueno, me he quedado con la que ofrece el Data Space Support Center de la Unión Europea, por quedarme con una, pues realmente hay varias definiciones, todas son más o menos parecidas,
todas van más o menos a los puntos clave, dependiendo también si es una definición más técnica o menos técnica, bueno, pues se centrará más en unos aspectos o en otros. Y bueno, pues esta abarca un poco no solo los aspectos técnicos, sino también los no técnicos, ¿no? Es decir, por un lado, los espacios de datos son una estructura distribuida, como decíamos antes, los propietarios de los datos mantienen el control de sus datos y de hecho el almacenamiento de los datos queda donde decida el propietario de los datos, de forma que tenemos una infraestructura distribuida donde cada proveedor de datos pues tiene sus datos donde decida tenerlos y al final los consumidores de datos, los que van a hacer uso de esos datos, pues accederán al espacio de datos para descubrir qué datos pueden ser de relevancia para su negocio y acceder a esos datos que estarán pues, en distintas infraestructuras, en distintos sistemas, que serán los que decidan esos propietarios de los datos. Todo ello bajo un marco de gobierno de datos que establezca unas normas claras de cómo participar en un espacio de datos, qué se puede hacer y qué no se puede hacer en ese espacio de datos al que nos estamos adhiriendo, bajo unas reglas claras definidas desde el principio, desde incluso pues, esa adhesión al espacio de datos, que lo normal es que pase por la firma de algún tipo de documento donde pues, asumamos esa responsabilidad de cumplir con las normas que establezca ese espacio de datos al que nos estamos conectando. Y todo ello además permitiendo que esas transacciones de datos sean seguras, es decir, que de verdad cuando compartamos los datos, sepamos con quién estamos compartiendo, decidamos si queremos o no compartir con esa entidad los datos y ese acceso a los datos pues sea un acceso seguro donde se controle que realmente la institución que está haciendo los datos es la que ha conseguido o ha negociado el acceso a esos datos y no otra, ¿no? Para lo cual, bueno, pues los espacios de datos están dotados de medidas de seguridad para esas transacciones seguras y todas las transacciones están identificadas y proveídas por un proveedor de identidades que es el que, bueno, va a controlar qué puede hacer cada uno de esos agentes que estén participando en el espacio de datos. Y al final, como decíamos, es una estructura distribuida y puede haber unas más infraestructuras que den soporte a esos espacios de datos. Es decir, que al final tendremos las mismas infraestructuras que venimos teniendo, como las infraestructuras de cloud, donde estarán los datos, donde se podrá acceder a esos datos y al final hacer uso de ellos pues, con las tecnologías que necesitemos. De forma que el espacio de datos realmente lo que hace es de intermediario entre los agentes que comparten datos y aquellos que van a hacer uso de esos datos. Esta es una definición, como os decía, la definición además puede ir variando a lo largo del tiempo, no es una definición que tenga que ser estática, es algo que está en evolución, que está creciendo y que, bueno, pues puede ser que con la evolución del concepto de espacio de datos y el desarrollo de los proyectos de espacio de datos que se están promoviendo desde Europa, pues estas definiciones vayan variando y aparezcan otras definiciones a lo mejor pues más certeras que estas, pero bueno, que estas puede servir como núcleo para comprender qué es un espacio de datos. Al final, un espacio de datos es algo que va un poco más allá de esa definición técnica y podemos verlo como una oportunidad de negocio. Es decir, un espacio de datos es un sitio donde hay distintas entidades dispuestas a compartir datos, lo que ofrece un espacio único para encontrar nuevas oportunidades de negocio y de colaboración con otras empresas del sector o incluso de otros sectores que a lo mejor no hubiéramos establecido contacto antes, pues porque bien no se dio la situación o incluso porque desconocíamos esa empresa, porque a lo mejor sea un spin-off que recién apareció y bueno, pues la podemos encontrar en ese espacio de datos y a partir de ahí establecer colaboraciones con esa empresa que desconocíamos. Al final estamos hablando de compartir información de forma segura, con reglas claras, con trazabilidad de lo que está pasando en todo momento y con unos mecanismos que garanticen la transparencia y cumplimiento de esas normas que establezca ese espacio de datos y, bueno, las normas generales que se establezcan a nivel europeo y a nivel de cada uno de los países miembros de la Unión Europea que puedan, bueno, pues afinar un poco más en esas normas generales que rigen los espacios de datos y al final esto se traduce en mejores tomas de decisiones basadas en información más completa, porque tenemos capacidad de acceder a mayor cantidad de datos con mayor eficiencia, ya que al final
Podremos integrar datos a lo largo de la cadena de valor del dato con mayor capacidad para desarrollar servicios digitales más avanzados y usando esa inteligencia artificial que ya es una realidad a día de hoy, y con un posicionamiento en un ecosistema que está creciendo a nivel europeo y que está definiendo los estándares, iba a decir del futuro, pero casi ya del presente, de cómo establece ese mercado europeo de datos y cómo compartir datos a nivel europeo para fomentar esa innovación basada en el dato. En definitiva, un espacio de datos se convierte en el intercambio de información o convierte el intercambio de información en una generación estructura de valor para todos los actores de un ecosistema digital. Y la pregunta ya no es si los espacios de datos van a llegar, sino qué papel queremos jugar desde nuestra organización en estos espacios de datos. Me gusta muchas veces cuando hago presentaciones y he dado algunas charlas de espacios de datos a compañeros, a alumnos, a grupos reducidos de empresas, contar también qué es lo que no es un espacio de datos, porque muchas veces, bueno, pues el contexto de espacio de datos contado de forma general con esa definición que veíamos, nos puede llegar a pensar que son otra cosa que no son, ¿no? Y bueno, pues me gusta introducir esa parte de qué es lo que no es un espacio de datos. Y un espacio de datos no es lo mismo que un ecosistema digital. Un ecosistema digital puede incluir proveedores tecnológicos, plataformas, clientes, administraciones, spin-offs, pero no todos los actores de un ecosistema tienen que formar parte automáticamente de un espacio de datos. Solo participan aquellas organizaciones que deciden voluntariamente compartir datos bajo un marco común de gobierno de datos. Y segundo, un espacio de datos no sustituye la infraestructura digital existente. No es una nube obligatoria ni una plataforma centralizada donde todos tengamos que migrarlo. Cada empresa mantiene al final los datos en su sistema, en sus propios data lakes, en su ERP, en sus infraestructuras en cloud. Y el espacio de datos actúa como esa capa de interoperabilidad entre las entidades y establece un entorno de confianza que permite conectar infraestructuras de distintos agentes para esa compartición de datos. Y tampoco es, por lo tanto, un repositorio central donde perdamos el control de los datos. Es un modelo federado, como decíamos antes, donde cada organización decide cuándo, cómo y con quién va a compartir sus datos. No es, por tanto, tampoco una plataforma de datos, ni las plataformas de datos son espacios de datos. Las plataformas de datos son sistemas centralizados, por lo tanto no encajan con ese concepto de espacio de datos que comentábamos antes y no procesan datos de forma directa, sino que al final accederemos a datos, los procesaremos y ofreceremos servicios a los clientes que necesiten esos servicios de análisis de datos, funcionando, como decíamos, de forma federada. Sin embargo, esas plataformas de datos sí que pueden participar en los espacios de datos y de forma natural, además, estarán en muchos de esos espacios de datos, pueden actuar como proveedores de datos o incluso en algún momento como consumidores o intermediarios en esos espacios de datos. Pero la plataforma de datos por sí misma no es un espacio de datos. Tampoco son data lakes, es decir, no tenemos un entorno centralizado en el que alguien, un agente, centralice toda la información, la gestione, la limpie y le prepare para que distintos clientes accedan a esos datos. Al final, lo que queremos con los espacios de datos es que el control de los datos siga estando en propiedad o en manos del propietario de los datos. Al final es un data lake, si no es un data lake propio, es un data lake que alguien gestione, perdemos el control de los datos y ya al final los datos pues sacará provecho esa empresa que controle ese data lake. Y si es un data lake propio, pues el ámbito de aplicación será solo nuestra empresa y perderemos el beneficio de aprovechar datos que puedan tener otras entidades. Si observamos al final, hemos ido viendo a lo largo del tiempo una evolución en la compartición de datos en los últimos años, desde aquellos primeros ecosistemas cerrados en los que había un intercambio de datos entre distintas empresas, en distintas entidades, un perímetro muy limitado de compartición entre empresas y sus proveedores o una plataforma propietaria y una cadena de valor muy controlada, con una fuerte dependencia y muchas limitaciones de introducir nuevas innovaciones.
En una segunda etapa empezaron a aparecer ecosistemas de compartición abierta de datos, todos los open data que ya son una realidad a día de hoy en todos sitios y que bueno, pues ofrecen una gran diversidad de datos publicados de forma abierta y disponibles eh, por cualquiera que quiera acceder a esos datos con distintas características. A veces eso compartición pues no es tan abierta como podría ser porque los datos sean más restringidos, pero al final sigue existiendo ese punto centralizado de almacenamiento de datos. Y llegamos a esta tercera etapa en la que Europa está poniendo el foco estratégico en la federación de ecosistemas. Ya no se comparten datos organizaciones dentro de un mismo entorno, sino que esperamos compartición de datos e interoperabilidad entre distintos sistemas. Y escalar no solo a nivel dentro de un sector, sino escalabilidad también entre sectores, escalabilidad geográfica y escalar nuestras soluciones a nivel europeo. Y bueno, todo ello bajo además un marco regulatorio europeo que asegure ese gobierno del dato controlado y bajo esas características al estilo europeo. De forma que al final esos intermediarios pues serán clave en este modelo de compartición de datos, donde permitirán ese intercambio de metadatos para conocer qué datos son los que se están compartiendo entre los distintos agentes. Y al final, ¿qué significa esto para la empresa? Bueno, porque el futuro no es competir en silos cerrados, sino posicionarse dentro de redes federadas donde el acceso controlado a los datos simplifica las oportunidades de negocio. Y en cuanto esto se entienda, esta evolución la entendamos, antes podremos ocupar una posición estratégica dentro de estos nuevos ecosistemas. ¿Cómo podemos ver los espacios de datos? ¿Qué características clave podemos encontrar en estos espacios de datos que nos hagan entender un poco mejor cómo van a estar funcionando estos espacios de datos? Bueno, pues tenemos estos 7 puntos que son las principales características que tienen los espacios de datos, que no son solo una arquitectura técnica, como comentaba anteriormente, sino que son un modelo diseñado para resolver problemas reales que frenan la compartición de datos entre empresas, ¿no? En primer lugar, tenemos que los espacios de datos resuelven esas barreras fundamentales de compartición de datos desde distintas dimensiones, no solo las dimensiones técnicas. Desde luego, la primera es la dimensión de la interoperabilidad. Los espacios de datos permiten que sistemas heterogéneos se conecten al espacio de datos con distintas tecnologías, distintos formatos, distinta arquitectura y compartan información sin fricciones, con las menores fricciones posibles. Esto al final reduce costes de integración y evita dependencias tecnológicas cerradas. Segundo, estamos, como ya he dicho varias veces, en un entorno de confianza. No hablamos solo de ciberseguridad, sino de reglas claras, trazabilidad, auditoría y mecanismos de control de ese gobierno del dato. Tercero, esa soberanía del dato, que no puede faltar en los espacios de datos y que elimina, pues eso, el mayor freno cultural en la compartición de datos. En cuarto lugar, el descubrimiento de datos a través de esos catálogos de metadatos que hemos indicado antes que van a tener esos mediadores que van a permitir o van a facilitar esa compartición de datos. Y en quinto lugar, el cumplimiento normativo. Todo esto bajo las leyes de protección de datos de nivel europeo y las normativas europeas de gobierno de datos y de gestión de datos y de inteligencia artificial. ¿Vale? Todas esas normativas que están surgiendo a nivel europeo pues serán de obligado cumplimiento también dentro de estos espacios de datos. Disculpa, he dejado de veros. Vale, ahora. En segundo lugar, los espacios de datos minimizan los riesgos asociados a la compartición de datos. En primer lugar, por la seguridad, los mecanismos de autenticación y cifrado que establecen en esa compartición de datos. En segundo lugar, porque evitan la concentración de poder de grandes empresas, permitiendo en este modelo federado que se promueva un equilibrio donde múltiples actores puedan participar de forma autónoma, con cierta autonomía y además permitir que los pequeños agentes participen de pleno derecho en estos espacios de datos. Y en tercer lugar, reducen costes y barreras económicas, permitiendo también, pues como decíamos antes, que estos pequeños actores puedan unirse a los espacios de datos. En tercer lugar, los espacios de datos generan incentivos para la compartición de datos. Están pensados para incentivar
esta compartición de datos a través de esa reducción de costes, del acceso a nuevos clientes, nuevos socios, el acceso a más posibles datos para poderlo analizar y mejorar mi negocio, encontrar nuevas formas de innovar dentro de nuestros negocios. Y en cuarto lugar, la creación de ese valor colaborativo, de fomentar esos modelos de innovación basados en la compartición de datos. Esto enlaza mucho con lo que nos contará después con Aguilar, de esos modelos de innovación que pueden habilitarse gracias a los espacios de datos. Y los espacios de datos permiten trabajar con distintos tipos de datos, desde datos comerciales, datos personales, siempre cumpliendo con las leyes de protección de datos, aprovechar esos datos abiertos que ya existen a todos los niveles en Europa, el acceso a datos restringidos que están en silos de las distintas empresas e incluso, ¿por qué no?, a los datos de investigación de distinto tipo. Y a mí, normalmente cuando hablo de espacio de datos, los espacios de datos de salud son el claro ejemplo donde hay datos de investigación de mucha utilidad que a veces están ocultos y que pueden salir a la luz gracias a estos espacios de datos. En quinto lugar, los espacios de datos pueden involucrar un amplio espectro de participantes, después lo veremos un poco más en detalle, pero aquí pueden participar desde empresas físicas, personas físicas, ciudadanos, investigadores, emprendedores, pero también empresas de todos los tamaños, desde las pymes y startups o spin-off y grandes corporaciones. Organismos públicos sería deseable también que tuvieran en estos espacios de datos porque tienen grandes cantidades de datos de interés en muchos sectores y, por supuesto, la entidad de investigación van a estar también en los espacios de datos ofreciendo soluciones innovadoras que se desarrollan desde la universidad y los centros de investigación para que se puedan usar en colaboración con estas empresas que necesiten este tipo de soluciones innovadoras. En sexto lugar, los espacios de datos pueden interoperar entre sí, no solo los espacios de datos de un mismo sector, sino entre sectores. Es esperable que los distintos espacios de datos de los distintos sectores puedan interoperar entre ellos y también dentro de un mismo sector a distintos niveles geográficos. Es decir, que es esperable que los espacios de datos de un sector, como podría ser el agroalimentario, pues si hay uno en Andalucía, uno en Murcia y uno en una región alemana, pues puedan interoperar de forma sencilla y podamos aprovechar datos que necesitemos para producir nuevas soluciones allá donde estén esos datos y que puedan ser de utilidad para el tipo de soluciones de análisis de datos que queramos desarrollar o que necesitemos desarrollar para avanzar, por ejemplo, en nuestro negocio. Y en séptimo y último lugar, los espacios de datos en Europa están alineados con valores y regulaciones europeas. Se respeta la soberanía del dato, como hemos dicho, y los propietarios mantienen el control, se cumple con la normativa europea y se fomenta esa innovación abierta y esa colaboración intersectorial. Para la empresa significa que participar en el espacio de datos no es solo una decisión tecnológica, es una forma de alinearse con las directrices estratégicas del mercado europeo. Y esta alineación reduce incertidumbre y abre oportunidades en convocatorias, proyectos europeos y nuevos mercados en un entorno regulado. O sea que tenéis que ver los espacios de datos ya no solo como un espacio donde compartir datos, sino que esto además va a abrir un montón de oportunidades a nivel europeo y que es ahora o nunca. O sea que hay que unirse ahora porque después igual, bueno, pues iremos tarde y no intentaremos montar un tren en marcha y será más difícil que ahora que está arrancando y que es más sencillo, ¿no? Como os decía, podemos desgranar los actores que pueden participar en un espacio de datos tanto como queramos, pero al final tenemos distintos actores según qué es lo que van a hacer en los espacios de datos. Tenemos los proveedores de datos, que son aquellos gente que están dispuestos a compartir datos, y podría ser cualquiera de esos que comentábamos antes, es decir, pueden ser empresas, pero también pueden ser organismos públicos e incluso los ciudadanos. Una parte importante de lo que se espera en los espacios de datos es que en algún momento lleguemos a los ciudadanos y de forma voluntaria y altruista los ciudadanos compartan datos eh, en vez de, bueno, o además de, como ya están haciendo, regalando datos a grandes corporaciones sin obtener mucho beneficio a cambio, más que cierta herramienta a lo mejor de forma gratuita. Ese altruismo de datos en Europa debería ser parte del modelo de los espacios de datos.
Por otro lado, tenemos los consumidores de datos que harán uso de esos datos y igualmente pueden ser cualquiera, o sea, empresas, administraciones, investigadores. Y para que ese intercambio de datos se produzca entre los proveedores y los consumidores, pues habrá esos intermediarios, facilitadores de datos que tendrán o dispondrán de plataformas donde permitir que esos agentes colaboren y hagan ese intercambio de datos. Y además de eso, pues tendremos gobiernos y reguladores que establecerán que se cumplan las normas. En algunos sectores, pues eso será obligatorio, en otros sectores, pues no será obligatorio, pero sí deseable que los gobiernos y reguladores pues participen en mayor o menor medida en esos espacios de datos. Y los usuarios finales. Al final tendremos también usuarios que usarán aplicaciones que les proporcionarán a ciertos agentes a través de los espacios de datos y esas aplicaciones pues harán uso posiblemente o habrán hecho uso en algún momento de datos que se hayan obtenido a través de esos espacios de datos. Todo esto, como decíamos, dentro del entorno de la Unión Europea. Para entender por qué los espacios de datos están emergiendo con tanta fuerza, es imprescindible situarnos dentro de la estrategia europea del dato. La Unión Europea está promoviendo esto de una forma como una iniciativa global a nivel europeo, no como algo aislado, como una política estructural para crear este mercado único europeo de datos. El objetivo es reforzar la competitividad global europea, al mismo tiempo que conservar esa soberanía digital y esa protección de derechos a nivel europeo. Las cifras que vemos ahí, bueno, reflejan que el impacto económico esperado del mercado de datos en la Unión Europea en los próximos años es algo importante, no es algo marginal y debe ser el eje del crecimiento económico europeo. ¿Cómo se articula esta estrategia? Bueno, pues mediante medidas legislativas que regulen ese gobierno de datos, ese acceso y regulación de datos entre empresas y administraciones, ampliando el acceso a conjuntos de datos de alto valor en toda la Unión Europea, fomentando su reutilización, invirtiendo miles de millones de euros en infraestructuras de procesamiento de datos y servicios de nube europeos y facilitando el acceso a servicios de cloud que sean seguros, justos y competitivos, reduciendo pues, la dependencia de servicios de cloud externos a Europa, ¿no? Los espacios de datos no son un instrumento clave para materializar esta estrategia y, por tanto, los espacios de datos están en el núcleo de esta estrategia europea del dato y participar en un espacio de datos no es una decisión, ya lo he dicho un par de veces, tecnológica, ¿vale? Es una forma de alinearnos con la estrategia europea del dato. Ahora hemos hablado del marco conceptual, pero la pregunta clave es, ¿qué gana mi empresa con todo esto? Bueno, pues gana en pudiendo decidir antes y mejor con el acceso a datos complementarios a los que tenga en mi empresa, gana en reducir costes y gana en eficiencia, aprovechando, sacando mayor provecho de los datos existentes y evitando duplicidades y mejorando la coordinación en esa cadena de valor del dato, mejorando la competitividad y posicionamiento en este mercado europeo del dato, innovando sin asumir tantos riesgos. Un base de datos facilita el acceso a servicios digitales, analítica avanzada, como puede ser el uso de inteligencia artificial sin necesidad de grandes inversiones iniciales, manteniendo siempre el control de mis datos y, en definitiva, formar parte del espacio federado de datos es algo, yo creo que estratégico para las empresas que tengan o quieran tener esa visión de futuro de participar en ese mercado europeo del dato. ¿Qué aporta un espacio de datos frente a contratar simplemente una empresa que me haga una solución de IA? Bueno, pues las soluciones de IA se basan en los datos. Una solución de inteligencia artificial es tan buena como los datos que usa. Por lo tanto, si somos capaces de aprovechar o de generar ese mercado de datos que aproveche datos de calidad que existen en distintas empresas, podremos desarrollar soluciones de IA de mayor calidad. No estamos hablando solo de algoritmos, sino de aprovechar esos datos y compartirlos en ecosistemas ricos en datos y conectados entre sí. Podremos tomar decisiones basadas en mayor variedad de datos y no solo en los datos propios de la empresa, que es lo que me podría ofrecer en principio una empresa de IA, que a lo mejor ha entrenado los modelos con otros datos de empresa, pero al final lo va a afinar con los datos de mi empresa.
el mercado de datos de los espacios de datos pues podría mejorar esos modelos de inteligencia artificial y siempre bajo control de la empresa y manteniendo esa soberanía del dato y no dejando que escape y que esa empresa de ella lo pueda usar para otros objetivos o para mejorar sus modelos y hacer negocio aprovechando los datos de mi empresa. Y finalmente, bueno, la evolución a lo largo del tiempo, una solución de IA que me desarrolle una empresa, pues será buena hoy, pero si estoy en un entorno rico donde haya gran variedad de datos, de soluciones de IA, donde vayan apareciendo nuevas innovaciones, como decíamos antes, pues posiblemente podré ir evolucionando esa solución y mejorando a lo largo del tiempo el aprovechamiento que hago de los datos y de esas soluciones. Como os decía al principio, todo lo que hemos estado trabajando en espacio de datos, pues es parte de un proyecto financiado por la SEDIA, de un centro demostrador, que bueno, tenéis ahí información en la página web del centro demostrador, que como ya decía al principio, por si alguno llegó tarde, tenemos las sesiones del Trafiere el día 25, donde podéis acercaros y tenéis el QR de inscripción a la izquierda a esas sesiones para conocer más del proyecto y de los datadan que nos va a contar ahora mi compañero Juan Aguilar. Y bueno, incluso tenéis un taller práctico de uso de espacio de datos. Sin más, doy paso a Juan Aguilar para que os introduzca la innovación en los espacios de datos. Gracias, Ismael. Buenos días a todas y a todos. DataDan, como comentaba Ismael, en este caso es una jornada express que además en Transfiere la haremos más reducida. Estamos hablando de en torno a 2 horas y es una jornada express dentro de un programa de incorporación a los espacios de datos que comentaré ahora seguidamente, ¿no? Si pasamos a la siguiente imagen, Ismael, algunas cuestiones que son clave. La primera, que permite o que nos reporta en este caso DataDan como jornada express, ¿no? Por un lado, abundar en esta tarea de la que nos está hablando Ismael, de poder gestionar y usar datos de manera soberana y siendo consciente un poco de las garantías que puede ofrecer este marco de desarrollo. Evidentemente conseguir beneficios, en algunos casos pueden ser beneficios directos o indirectos por las relaciones que se puedan establecer y en este caso con estas jornadas conseguir aplicar nuevas metodologías o recursos que nos ayuden a entender mejor este escenario, ¿no? Estamos hablando, como estáis escuchando, bueno, de una inmersión posiblemente en un ecosistema que a muchos nos puede resultar ajeno, incluso nos puede resultar extraño. Y uno de los objetivos principales, evidentemente, de este proyecto es que de alguna forma ese acceso sea fácil, sea ágil, se comprenda o se entienda bien cuáles son los beneficios y sobre todo se trabaje colectivamente para utilizando metodologías o dinámicas que buscan eh, propuestas creativas y metodologías novedosas, pues que ese aprendizaje en este sentido sea lo más operativo y lo más útil y práctico posible, ¿no? Si pasamos a la siguiente, comentamos alguna cuestión más relacionada con, este, con esta jornada express. La Unión Europea establece una herramienta de trabajo que se llama el Data Innovation Toolkit. Lo que estáis viendo en pantalla es la simplificación de esa metodología que nosotros utilizamos en el taller con objeto de acercarla, sobre todo a los interesados que se introduzcan por primera vez en este campo, ¿no? Estamos hablando de, evidentemente, como destinatarios, investigadores, docentes, estudiantes o personas interesadas del ámbito público o privado, de empresas, etcétera, ¿no? Cualquier persona que realmente considere que este escenario es un escenario que le puede resultar útil para establecer relaciones y transacciones, ¿no? Como veis en este Data Innovation Toolkit hay unos globitos que establecen una serie de metodologías, mapas mentales, manual thinking, tarjetas Creative Lab. De alguna forma parece necesario que toda esta nueva información relacionada con la economía y los espacios de datos debamos
establecerla en un proceso de abajo hacia arriba, desde un planteamiento básico hasta una gestión o uso complejo, ¿no? Si vemos la siguiente imagen que nos va a mostrar Ismael, vais a ver que el Data Innovation Toolkit, el que establece la Unión Europea, es extremadamente mucho más complejo, ¿no? Y en esta incursión que hicimos para acelerar este proceso y para facilitarlo a las personas interesadas, lo primero que entendimos es que había que aterrizar y reducir este Data Innovation Toolkit para que su acceso y aprendizaje fuese práctico y útil, ¿no? Es buena parte de lo que vamos a hacer, evidentemente, este miércoles en el Foro Trafiere, ¿no? Para terminar, os vamos a comentar también en la siguiente imagen, vais a ver que esta jornada express que hemos denominado Data Dance se encuentra dentro de un programa de formación intensiva propuesto por Agora Data Lab y que se llama Creative Lab Data Innovation, que combina evidentemente las estrategias o metodologías de un programa de desarrollo creativo que se llama Creative Lab con todo este escenario y entorno del uso y gestión, en este caso de los datos, ¿no? Data Innovation tiene dos actividades. La primera es Data Dan, como hemos referido, y la segunda, que aparece a continuación en la gráfica, donde podemos ver cuáles son los pasos. En la siguiente imagen se pueden visualizar, en este caso, cuáles son los pasos de desarrollo. Muy rápidamente, el Data Project es el segundo programa dentro de esta estructura formativa y es un poquito más complejo que el Data porque mientras que el primero lo que hace es una introducción al espacio de datos y el uso de herramientas que pueden ser extremadamente interesantes, en el Data Project lo que hacemos es trabajar con personas interesadas, armando grupos de trabajo transdisciplinares para poder definir un reto, hacer un trabajo de prospección, desarrollar un proceso creativo que permita pues, plantear propuestas que sean innovadoras en el marco de la economía y los espacios de datos. Este programa es un programa intensivo que viene a durar prácticamente un mes, con 3 sesiones presenciales y algunas sesiones de trabajo en equipo, a las que os invitamos evidentemente también a que os suméis y participáis en ellas por los beneficios evidentemente que pueda acarrear y las relaciones y contactos que por supuesto puede generar este espacio de formación con otros agentes o compañeros de otros sectores de actividad profesional, ¿no? Como comentaba Ismael, el miércoles vamos a tener una sesión a la mañana y otra a la tarde muy intensiva, casi una sesión demostrativa. Seguidamente en las próximas semanas veréis anunciados nuevos Data Dance y nuevos Data Project dentro de este programa intensivo al que os invitamos que forméis parte de él y aprovechéis evidentemente esta formación que es interesante por la inversión en los espacios de datos, pero también por las conexiones y por las herramientas que os podéis llevar para otras actividades que formen parte de vuestro ejercicio profesional o académico, ¿no? Gracias, Ismael. Vale, muchas gracias, Juan. Bueno, dejo de compartir pantalla. Y nada, estaba mirando las preguntas y comentaba Antonio Salvador que bueno, que esto realmente solo va a funcionar si tenemos casos de uso reales, ¿no? Entonces, fijaros, eso yo creo que es algo que tenemos todos claro, que los casos de uso son importantes y fijaros hasta qué punto que los proyectos y la convocatoria de proyectos que lanzó la SEDIA había un tipo de proyecto que era el de casos de uso, ¿no? Es decir, el desarrollar casos de uso especialmente relevantes, que sean más o menos reales o más o menos realistas esos proyectos que se están desarrollando. Bueno, pues lo iremos viendo conforme vayan terminando esos proyectos, pero desde luego, para que funcionen, un espacio de datos tiene que haber dentro espacios, tiene que haber casos de uso reales. ¿Qué estamos haciendo nosotros, por ejemplo, en el espacio de datos EDAN? Bueno, pues lo que hicimos fue desde el principio introducir casos de uso reales que ya teníamos desarrollados fuera de los espacios de datos, pues desarrollarlos sobre el espacio de datos y además arrancar la colaboración con otras entidades que estaban interesadas en espacio de datos para que desplegaran su espacio de datos, sus casos de uso en ese espacio de datos y estamos pues trabajando en ello, en que en esas entidades
que querían colaborar en ese centro demostrador, pues están trabajando en poner también sus casos de uso dentro de ese espacio de datos. A partir de ahí, bueno, pues conforme se vayan adhiriendo al espacio de datos nuevos agentes, irán surgiendo nuevos casos de uso reales, ¿no? De verdad, en los que haya que hacer ese intercambio de datos. Bueno, comentaba un compañero que está aquí conectado, que al final los casos de uso son lo más importante, ¿no? Es decir, que podríamos hasta pensar que un subelemento casi imprescindible y con entidad propia es un caso de uso, es decir, un conjunto de empresas con interés en colaborar, en compartir datos dentro de una cadena de valor. Es un caso de uso completo y que además podremos casi que llamarlo un espacio de datos dentro de esos espacios de datos un poco más heterogéneos que están surgiendo, por lo menos a nivel de los que se están desarrollando en los centros demostradores, ¿no? Es decir, que dentro de un espacio de datos de esos más generales, pues va a poder haber casos reales, concretos. Conforme vayan surgiendo, pues esto se irá haciendo una realidad. Si no terminan de añadirse o de adherirse empresas, de empezar a generar nuevos casos de uso, eso no, como bien decía Antonio Salvador, no va a funcionar. Pregunta David Reche, ¿cómo choca y cómo se complementan los espacios de datos con los portales de datos abiertos? Bueno, pues pueden estar relacionados de alguna forma. Mm, En algún espacio de datos, un portal de datos abierto podría alimentar el espacio de datos, es decir, que esos datos abiertos, si se han publicado permitiendo la compartición, pues se podrían registrar sus metadatos también en un espacio de datos y hacer ese intercambio de datos, donde al final cuando el consumidor de datos, el que vaya a hacer uso del dato, negocie el acceso al dato, realmente lo que está negociando o estará negociando el acceso al portal de datos abierto. Yo me estaba acordando antes, cuando estaba contando esa parte, de ciertos portales de datos abiertos en Estados Unidos a los que he accedido alguna vez, que tú tenías allí los metadatos de ciertos datos, pero el acceso no era directo, ¿no? Es decir, es posible que podamos tener partes de portales de datos abiertos que no sean abiertos, que haya que pedir permiso para acceder a los datos, porque a lo mejor sean datos que solo sean accesibles, por ejemplo, a entidades de investigación, ¿no? Pues si eso lo conectamos a través del espacio de datos, esa negociación del acceso al dato se podría hacer en el espacio de datos en vez de como se hace ahora normalmente en esos portales de datos abiertos, que bueno, escribes un correo electrónico a una persona de contacto para acceder a ese dataset, comprueban si de verdad es una entidad con permiso para acceder a esos datos y si tienes permiso, pues ya te activan de alguna forma el acceso a ese dato. Eso se podría hacer dentro de los espacios de datos de forma bastante sencilla, en muchos casos además automatizada y facilita también pues, el acceso a esa parte no tan abierta de los portales de datos abiertos. Entonces yo creo que van a ser parte de muchos de los espacios de datos en algunos sectores, ¿no? Vale, pues si no hay más preguntas, terminamos aquí la sesión. Muchas gracias por haber asistido a la misma. Y como os decía, os animo a acercaros al Transfiere y que nos veamos allí para conocer más e incluso pues, para interactuar y hablar de otras cosas aparte de lo que haya en las sesiones. Bueno, veo una mano levantada de Rosas. Si quieres te activo el micro. Bueno, te lo he Hola, activado. sí, sí, Sí. sí. No, nada, simplemente era agradeceros vuestras explicaciones. La verdad bueno, se nota que estáis bien metidos en este tema, un tema bastante denso por otro lado. En nuestro caso, bueno, pues somos una de las empresas que estamos en proceso de adhesión a vuestro espacio de datos con muchísimo interés. Y nada, y simplemente, pues eso, felicitaros a pesar de lo denso el tema, la concreción también que habéis tenido. Y animaros a que efectivamente los eventos estos participativos fenomenal, ¿no? Pero bueno, todo lo que podáis hacer también online, porque estamos un poco lejos de Málaga. Entonces, bueno, simplemente eso. Pero Vale. muy agradecida, de verdad, por Vale, estas explicaciones. muchas gracias. De hecho, Sí. como resultado de esta sesión,
una de las cosas que hemos planteado sobre la mesa es hacer una serie de seminarios a distancia, porque eso, lo que tú decías, ¿no? Muchos no Sí, estáis en Málaga y claro. es difícil que asistáis. Entonces, bueno, yo sigo pidiéndole a Juan que alguno de los DataDan, si se puede, intentemos hacer Vale, una versión online, aunque es vale. complicado por el tipo de Bueno, dinámica, sí, sí. pero yo creo que lo que son seminarios sí vamos a ir haciendo. Claro, es que yo creo que además así animamos y hacemos también un poco más de incluso de apostolado por aquí, es decir, somos Sí, capaces de, pues eso, de mover un poco más el tema. Bueno, nada, sin más, perfecto. gracias, ¿eh? Muchas gracias, Rosa. Bien. Pues nada, muchas gracias a todos. Un saludo y nos vemos en el Trafiere o en las redes. Buen día.